¿Qué tal? Un saludo a todos aquellos que escuchen el audio de Muertos al Pecado. Agradezco su amable atención de todos aquellos que lo escuchen. En esta ocasión, meditando acerca de una parábola, la parábola del trigo y la cizaña. Venía a mi mente algo en lo cual he estado meditando y analizando en un tiempo donde muchos han cambiado de postura teológica. Creo que ha sido un auge donde los que eran pentecostales se han hecho calvinistas, se han hecho ortodoxos griegos, otros católicos, y así sucesivamente. Ha habido muchos cambios de posiciones teológicas en este tiempo. De muchos creyentes, muchos cristianos que han considerado cambiarse de tradición eclesiástica, y cada uno tiene su razón, cada uno comenta, tiene su testimonio, por qué motivo decidieron cambiarse de postura teológica, y es algo en lo cual he estado meditando, y creo que tienen sus razones, tienen sus argumentos, pero algo que es una realidad, en medio de tanta confusión, en medio de tanto, dolor de algunas personas, en medio de tanta indecisión y desconocimiento bíblico e histórico, la duda realmente penetra el corazón de los seres humanos y más de los cristianos, de nosotros que nos encontramos en una situación en la cual no sabemos qué hacer, en dónde estar, qué posición abrazar. Aunque ya tenemos nuestra posición teológica, estamos firmes en ella. Pero tantos cambios, tantas denominaciones, tantos sectores doctrinales, ¿qué pasa? Jesús refirió una parábola en la cual debe de llevar a cada cristiano de cualquier denominación, de cualquier sector doctrinal, para considerarse y analizarse. Jesús dijo en una de sus palabras, en el Evangelio de Mateo dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino solamente aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es algo bastante fuerte, ya que alguno dirá: ¿cuál es la voluntad del Padre que está en los cielos? Las Escrituras nos enseñan que aquel que hace la voluntad de Dios es el que se somete, obedece la voluntad eterna, no en perfección, pero sí en una lucha constante, como una persona que en realidad ha puesto su fe en Jesús y no abandona el camino en el cual le ha sido confiado. Los cristianos nos presentamos en diferentes ocasiones y hay diferentes medidas para discernir quién es un verdadero creyente y quién no es un verdadero creyente. Algunos enfatizan que las obras es la evidencia del nuevo nacimiento y de la verdadera creencia en Cristo Jesús, lo cual estoy de acuerdo. Pero algunos estandarizan esas obras, que tienes que actuar de cierta forma y de cierta manera para considerarte un verdadero creyente, un verdadero hijo de Dios. Y cuando te sales de ese estándar, probablemente te cataloguen de que no eres un verdadero creyente, que no eres un cristiano genuino al no pertenecer a cierta denominación, o tal vez no dedicarte de manera amplia a los beneficios eclesiásticos, o no obedecer los sacramentos de cierta denominación. Algo que las Escrituras afirman es de que el cristiano ahora vive una vida nueva, una vida regenerada, una vida llena de práctica, de frutos de justicia y de obras, ¿por qué no decirlo? Pero la medida a veces se vuelve bastante ruda, bastante inalcanzable. Es una medida de obras que no puedo alcanzar. Las Escrituras me enseñan que el hombre piadoso, el hombre devoto, es alguien que reconoce que está mal en varias circunstancias y su corazón se aflige. Y ahí es donde entra esta parte
donde el cristiano reconoce sus errores, sus pecados, sus fallas, un corazón lleno de humildad, entre otros detalles. El ser cristiano es una batalla de todos los días y no es totalmente fácil, no es algo que se pueda decir que el cristianismo es algo sencillo. La parábola que Jesús refirió, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Aquí es donde enfatiza esa buena semilla, lo cual Jesús nos explica con más sencillez. Aquellos que somos duros de entendimiento, Jesucristo se reduce a un entendimiento básico de los seres humanos para que éste lo entiendan. Habla de una buena semilla. Un hombre sembró una buena semilla. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿No hay en realidad, Señor, una semilla de rectitud, un mensaje evangélico el cual es capaz de producir frutos, verdaderos creyentes devotos, hijos de Dios, redimidos, que no practican el pecado? Señor, ¿tú acaso no sembraste esa buena semilla en cada una de las denominaciones eclesiásticas? Por así alegorizarlo. Aunque sé que esta parábola no habla precisamente de la iglesia, ya que el Señor Jesús habla del mundo, de todo el mundo. Pero la buena semilla solamente habla de un fruto de verdaderos creyentes, verdaderos devotos, verdaderos hijos de Dios, que lo único que desean y anhelan es la obediencia a Cristo. ¿No sembraste buena semilla en tu campo? ¿Por qué motivo? ¿Por qué motivo hay gente dentro de iglesias que se aprecian de ser históricamente fuertes, históricamente con el legado apostólico, y dentro de ellas hay tanta maldad, tanta intolerancia y sufrimiento? Señor, ¿qué no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Por qué motivo los cristianos se destruyen unos a otros y acaban con sus vidas, con su boca atacan y maldicen? ¿De dónde, pues, tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres, pues, que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no. No sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y el tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Jesús, después de haber comentado esta parábola, comienza a explicarla. Jesús explica la parábola de la cizaña. Y ahí es donde me interesa poner nuestra mente, ya que esta parábola sé que usted la ha oído en su iglesia, la ha leído varias veces, y podemos imaginarnos mil y una cosas, interpretarla de diferente manera. Pero la realidad es que la iglesia del Señor es una, siempre ha sido una. Es una iglesia que busca adorar a Dios, servirle. Pero esta iglesia no se encuentra en un solo lugar. Diferentes denominaciones tienen a los hijos de Dios, pero no todas las denominaciones, no todas,
están llenas de estos hijos de Dios. Aunque es el mundo el cual está penetrado por la semilla del maligno, los hijos de Dios tienen esa semilla, renacidos de una semilla de la palabra del Evangelio, lo cual los lleva a estos ser verdaderos creyentes y aferrarse a Cristo Jesús conforme a su entendimiento, la Sagrada Escritura, conforme a su tradición. Pero estos van hacia la meta. Sé que en el día del juicio nos vamos a llevar muchas sorpresas sobre quién es el que está en el cielo y quién será condenado eternamente en el infierno. Nos llevaremos muchas sorpresas en el día del juicio final. Un santo declaró: fuera de la iglesia no hay salvación. Y es una verdad. Fuera de la Iglesia Universal de Cristo no hay salvación, porque todos aquellos que pertenecen a la Iglesia, todos aquellos que han puesto su fe en Jesús, con un entendimiento pobre tal vez, con un entendimiento no claro y con errores tal vez doctrinales, pero han puesto su fe en Jesús, y la salvación no depende de cuánto entendimiento tengo, sino depende de la gracia y la misericordia de Dios que Él ha plasmado. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a Él sus discípulos dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Una petición de los apóstoles. No entendemos, explícanos. Es algo que, curiosamente, hermanos, es poco practicado. Casi nadie dice: explícame, que no entendí. Al contrario, él considera entender. Y dentro de tantos debates, comentas un detalle, comentas algo que tú ya has indagado, estudiado, te has preparado, has leído varios libros, comentas algo y llega alguien y te dice: no, estás equivocado, pero no escucha razones. Intentas explicarle, pero esta persona, conforme a lo que piensa y lo que ha aprendido, sin bases académicas, sin bases teológicas, sin bases bíblicas, solamente con algunas interpretaciones que él ha acuñado a través de escuchar a ciertos maestros, afirma que tú estás en un error. Pero el otro que ha estudiado, ha indagado, intenta explicarle de una manera humilde, pero esta persona no quiere creer que la otra tiene la razón y él está equivocado. Es algo bastante difícil para los cristianos reconocer que están equivocados. Eso es algo serio y es algo, vaya, nada que ver con el carácter cristiano. No soy capaz de reconocer que me he equivocado en alguna interpretación o algún dato histórico. No soy capaz. Es algo que deberíamos de reflexionar. Pero los discípulos estaban aprendiendo y ellos querían preguntarle a su Señor: explícanos esta parábola. En realidad no voy a afirmar que soy bastante entendido en las cosas espirituales. No la entendí, Señor. Respondiendo él, les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios. La segunda persona de la Trinidad hecho hombre, que ha venido al mundo a predicar su evangelio. Hay muchas cosas oscuras que podemos interpretar conforme a nuestro sistema, pero las personas que interpretan la Biblia conforme al sistema que yo tengo son la minoría. Pero hay muchos cristianos. El cristianismo viene siendo una de las segundas, o la segunda religión más grande. Pero a pesar de ello, el Hijo del Hombre, a pesar de las deficiencias de los pastores, sacerdotes, obispos, maestros eclesiásticos, a pesar de la deficiencia de ellos, el Hijo del Hombre ha sembrado su buena semilla. Esa semilla no puede ser quitada, no puede ser arrancada. Esa buena semilla ha penetrado el corazón de la gente y ahora esa semilla germinará y dará su fruto en donde quiera que se encuentre. El campo es el mundo. Jesús explica: el campo no es una iglesia, no es una denominación, es el mundo, pero dentro de ese mundo hay muchos cristianos. La buena semilla son los hijos del reino.
No sé si a usted le pasa, pero al escuchar este término, Jesús le dice a los creyentes hijos del reino, verdaderos creyentes, verdaderos hijos de Dios, que ahora entregan todo por ese reino. Y las cizañas son los hijos del malo, los hijos del malo que se encuentran al lado tuyo, esos hijos del malo que están en tu congregación. Y aún deberíamos analizarnos, dentro de estos nuevos movimientos que se dicen de sana doctrina, hay muchos hijos del malo, gente mala, gente perversa, gente que hace iniquidad. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y ahí es donde vamos a ver a esta iglesia por fin unida, a esta iglesia sin divisiones, sin odios, sin rencores, sin amarguras y sin deseo de ser superior a mi hermano. Esa iglesia la podremos ver en el fin del siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo, que destruyen con su lengua, que atacan y calumnian, que odian, que se sienten superiores y que oprimen a los religiosos que están abajo de sus pies, esos que sirven de piedra de tropiezo, pastores, sacerdotes, obispos, cardenales, todo aquel que sirve de piedra de tropiezo, y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y crujir de dientes. Pero dice el Señor Jesús, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Y esto que penetre en cada denominación, en cada sector doctrinal. Solamente hay unos hijos del reino. Y sé que esos hijos del reino están dispersos. Personas que han nacido de Dios, que reconocen a Cristo como su Salvador, que han manifestado ese nuevo nacimiento y desean en realidad poder obedecerle, aunque fallan, aunque no son perfectos. Los cristianos no lo son, pero esos cristianos deben levantarse y en cada día poder buscar la voluntad de su Padre, en cualquier denominación que estén. El reino de los cielos es semejante a un tesoro en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene, y compra aquel campo. Gozosos aquellos que en realidad pueden reconocerse como verdaderos creyentes. Y aún diferentes confesiones reformadas, indican que los santos pueden caer en oscuridad y pueden sentir que en realidad no son verdaderos creyentes, y sufren, y pecan, se angustian, tropiezan, caen, se quedan en el suelo un tiempo, pero son levantados por la misericordia y la gracia de Dios. Creo que en realidad debemos de considerar a nosotros mismos, a nuestro prójimo, entender qué es ser un hijo del reino y comprender las palabras de Jesús, que sin más que decir, tiene inmensa sabiduría lo que Él dice, lo que el Señor afirma en su palabra. Los justos, los verdaderos creyentes, que no están a mi lado todos, mi congregación no está llena de todos los justos, eso lo sabemos. Ni la tuya tampoco. Diferentes denominaciones, diferentes personas del mundo resplandecerán como el sol en el reino de nuestro Padre. Te doy gracias por tu atención, que el Señor te bendiga este domingo. Gracias por oír este audio de Muertos al Pecado. Y sin más que decir, solamente dando un aviso acerca de un libro que vamos a promocionar, que realmente... que quiero promocionarlo. Creo que es un buen libro que también nos va a ayudar mucho en cuanto a las discusiones y al conocimiento bíblico y cómo enfatizar lo que conocemos, cómo nosotros llevarlo a la práctica para poder mostrar a la gente esos frutos que tanto Jesús habló y que es muy difícil comprobarlos
que es muy difícil manifestarlos. Pero yo sé que hay muchos creyentes genuinos, como hay falsos creyentes por medio de las redes sociales, pero el Señor nos ayude. Y este libro, haremos la reseña, yo considero que esta semana o la próxima semana, lo cual se llama Mero Conocimiento, del escritor Jorge Hostos, y es muy interesante realmente lo que propone en su libro. Yo te doy gracias, sin más que decir me despido y que tengas un excelente domingo.